Buenos días a todos, bienvenidos a la Cyber Icon de Deloitte. Hoy mi compañera Lucía Cuevas y yo, Cristina Pelinska, os hablaremos sobre los ciberataques en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia. Empezaremos dando el contexto geopolítico del conflicto. A continuación hablaremos sobre el posicionamiento de los distintos grupos y actores en este conflicto y terminaremos con unas conclusiones. Bueno, para empezar queremos dar un poco de contexto geopolítico para facilitar entender lo que hablaremos más tarde sobre los distintos grupos involucrados en el ciberconflicto. La escalada de tensiones comienza a principios de año, durante las primeras semanas, fruto, por un lado, de un prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania y también del momento en el que Rusia hace públicas sus propuestas sobre un nuevo acuerdo de seguridad en el que, entre otras cosas, pide o solicita o exige que la OTAN no extienda sus fronteras hacia el este y hacia Rusia. Durante enero y febrero presenciamos esta escalada de tensiones que termina a finales de febrero con el ataque a gran escala de Rusia sobre territorio ucraniano. Durante los siguientes meses vemos cómo el mundo y los países comienzan a posicionarse entre ambos bandos, con la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos comenzando a mandar apoyo político, económico y humanitario a Ucrania, y otros países mostrando apoyo a Rusia, como por ejemplo Bielorrusia. También empieza a cobrar relevancia la cuestión energética, con políticas rusas, por ejemplo, de la empresa Gazprom, que amenaza con cortar el suministro de gas ruso a Polonia y Bulgaria, y también con políticas de países occidentales, sobre todo de la Unión Europea, en los cuales se trata de limitar la compra de gas ruso. Durante los siguientes meses el conflicto militar continúa, con algunos ataques destacados como el ataque ruso contra la central siderúrgica de Azovstal. También tenemos ataques como el ataque ucraniano contra un puente utilizado por Rusia para el envío de suministros. Continúa la inseguridad energética y alimentaria por el bloqueo de los suministros de energía, de gas y de grano. Y continúa hasta el último tramo del año el conflicto militar y el apoyo de paquetes a través del envío de paquetes de ayuda por parte de Estados Unidos y de Occidente a Ucrania. Además, queremos hacer un poco de repaso de las alianzas internacionales para entender posteriormente cómo se van a comportar distintos threat actors y grupos en los ataques que han perpetrado durante los últimos meses. Es importante entender cómo se organizan las alianzas internacionales porque se ha observado, especialmente en este conflicto, que la ciberesfera y los grupos replican, al menos de manera parcial, estas relaciones en los ataques. Por un lado, sucede en el caso, de manera obvia, de los grupos de tipo nation state, ya que se deben a los intereses nacionales de un Estado, también en el caso de grupos hacktivistas, ya que sus motivaciones son políticas e ideológicas, pero también hemos observado, y mencionaremos durante la presentación, que grupos y actores de tipo cibercriminal también usan la coyuntura del conflicto e incluso se posicionan en alguno de los dos bandos del conflicto. Por un lado, apoyando a Ucrania tenemos a gran parte de la comunidad internacional, sobre todo los países occidentales y organizaciones internacionales como la Unión Europea o la OTAN o la ONU. Por otro lado, apoyando a Rusia tenemos diversos países que ofrecen distintos niveles de apoyo, desde un apoyo total por parte de Bielorrusia hasta un apoyo bastante difuso y ambiguo por parte de China, pasando por otros niveles como por ejemplo Venezuela o Nicaragua, que apoyaron la declaración de Rusia de regiones ucranianas como naciones independientes. En esta sección hablaremos sobre el posicionamiento de los distintos grupos y actores en este ciberconflicto. Estos incluyen los colectivos activistas, los actores patrocinados por el Estado o nation states y los grupos cibercriminales y los grupos de ransomware. Empezaremos hablando por los colectivos activistas, que fueron los que han generado y siguen generando el mayor impacto a nivel de alcance. Desde el inicio del conflicto aparecieron numerosos grupos activistas con el objetivo de posicionarse en el conflicto para apoyar a Ucrania o a Rusia. Y junto con los colectivos activistas existentes como Anonymous, que Anonymous fue uno de los primeros colectivos en declarar la ciberguerra a Rusia.
y desde entonces Anonymous comprometió miles de páginas corporativas y gubernamentales, tanto rusas como de sus aliados, que son Bielorrusia y China. Por otra parte, Anonymous también amenazó con atacar a compañías multinacionales que seguían con sus operaciones en Rusia. Así, los grupos afiliados con Anonymous, como Against the Best o Kevin Security, afirmaron haber comprometido 2 empresas que seguían operando en Rusia. Una de las tendencias importantes a destacar en el hacktivismo es el uso de ransomware. Esto empezó con el ciberataque de Belarusian Cyber Partisans. Es un grupo hacktivista bielorruso que atacó la red ferroviaria bielorrusa con el fin de llamar la atención sobre el traslado de las tropas rusas por el territorio de Bielorrusia hacia Ucrania. Los colectivos prorrusos también utilizaron ransomware en sus ataques. Por ejemplo, se detectó una nota de rescate en una máquina infectada por el ransomware, por una variante de ransomware Chaos, en la cual esa nota redirigía a los usuarios a los canales de Telegram de Killnet y además solicitaba, digamos, donaciones con el fin de apoyar las operaciones del grupo. Otros grupos prorrusos que utilizaron ransomware han sido From Russia With Love y Phantom Dev. En cuanto a la actividad pro-ucraniana de los colectivos pro-ucranianos, es bastante limitada actualmente y prácticamente solo afecta a Rusia. Pero los colectivos prorrusos sí que están bastante activos llevando ataques contra tanto Ucrania como países que apoyan a Ucrania. Aquí en esta diapositiva tenemos un diagrama de la colaboración de los grupos prorrusos más importantes. Y como se puede observar, estos grupos colaboran o al menos coordinan sus operaciones con el fin de generar un mayor impacto. Y entre los colectivos activistas prorrusos destaca sobre todo el colectivo Killnet, que apareció como del underground como un colectivo cibercriminal. Pero cuando Rusia invadía Ucrania, el grupo decidió dejar sus operaciones cibercriminales para llevar a cabo ataques, o sea, para apoyar a Rusia, así llevando a cabo ataques contra los países que van en contra de Rusia. Y los tipos de ataques que suelen llevar a cabo los activistas prorrusos son sobre todo ataques de denegación de servicio distribuido y exfiltración de datos. Las regiones y países afectados sobre todo afecta a la América del Norte y los países europeos. También ha habido ataques contra Rusia, algunas empresas que van en contra de Rusia, y ataques contra Japón e Israel por enviar armas a Ucrania. Aquí también destacar que, según algunas fuentes de inteligencia, los grupos como Hacknet y Cyber Army of Russia colaboran o al menos coordinan sus operaciones con una APT rusa bastante famosa y muy sofisticada, la APT-28, lo cual indica que el nivel de esos grupos activistas puede, bueno, no tanto el nivel, sino la capacidad de esos grupos activistas puede causar un mayor impacto. Por otra parte, en cuanto al impacto que pueden causar los grupos prorrusos, destacar que, a diferencia de otros grupos colectivos activistas famosos como el Anonymous, que acepta a cualquier miembro con cualquier nivel técnico en su equipo, los colectivos prorrusos implementaron una especie de reclutamiento o un proceso de preselección con el fin de reclutar a miembros con ciertos conocimientos técnicos. Y por último, a lo largo de estos meses el último año, hemos observado que la mayoría de los grupos activistas actualmente operan en Telegram, utilizan Telegram para llevar a cabo sus operaciones. Pero aparte de Telegram, otros han creado
sus propias páginas web con el fin de publicitar la información que exfiltran y también, digamos, ganar una mayor difusión y visibilidad. Bueno, para continuar vamos a hablar de otro tipo de grupos, en este caso grupos nation state o grupos patrocinados por el Estado. Estos grupos o actores trabajan para un gobierno o alguna agencia gubernamental y tienen varios objetivos principales. Puede ser la obtención de inteligencia, lo que llamaríamos ciberespionaje, o la destrucción o disrupción de la actividad o infraestructura crítica de un enemigo. En esta diapositiva hemos querido mostrar de manera un poco visual los grupos involucrados en el ciberconflicto de tipo nation state, aunque también hemos incluido algunos grupos activistas para dar una imagen más completa. Y lo que observamos es que se han producido numerosos ataques por parte de este tipo de grupos que en su mayoría han venido de un origen de grupos rusos, de grupos asociados al gobierno ruso. Aunque también hemos visto grupos de tipo nation state de Bielorrusia o de China incluso. Los grupos rusos y prorrusos, como podemos ver en el mapa, han dirigido su actividad principalmente contra Ucrania. Por otro lado, los grupos proucranianos han dirigido su actividad tanto contra Rusia como contra los aliados de Rusia, sobre todo Bielorrusia, que ya hemos mencionado antes que es la que ha mostrado un mayor apoyo a Rusia, y también en menor medida contra China. Este tipo de grupos han perpetrado diferentes ataques o diferentes tipos de ciberactividad durante los últimos meses. Por un lado, queremos hablar de las campañas de malspam. Como mencionábamos, este tipo de grupos tienen como uno de sus principales objetivos la obtención de inteligencia. Y el uso de las campañas de malspam, que están altamente dirigidas contra personal de organizaciones gubernamentales o contra empresas que constituyen infraestructura crítica de, por ejemplo, en este caso de Ucrania, son una muy buena forma de obtener accesos o información útil y confidencial de sus objetivos. Podemos destacar una campaña llevada a cabo por una APT china identificada con el nombre Scarab. Es una APT que lleva activa más o menos desde 2012 y su actividad se centra en la obtención de inteligencia. En este caso, llevó a cabo una campaña que estaba dirigida a los departamentos policiales de la ciudad ucraniana de Kiev y en los correos de la campaña se hacía referencia a los crímenes de guerra cometidos por los militares rusos y a la necesidad de dejar pruebas de estos crímenes. En la imagen podemos ver un ejemplo de un correo de esta campaña. Los correos de la campaña llevaban a la descarga y ejecución de un malware de tipo backdoor llamado Headertip. En segundo lugar, tenemos una campaña perpetrada por un grupo, en este caso nation state bielorruso, identificado como UNC 1151. En este caso, la campaña estaba dirigida contra miembros y personal de las Fuerzas Armadas ucranianas y distribuía malware en organizaciones ucranianas. Además, este grupo también se le fue atribuido un ataque anterior en el mes de enero, porque esta campaña es de febrero, un ataque anterior que había afectado a múltiples páginas web gubernamentales de Ucrania. Y finalmente, también mencionar una campaña algo más reciente de los últimos meses, llevada a cabo por la APT rusa Sandworm, muy activa durante el ciberconflicto. Es una campaña dirigida contra organizaciones ucranianas en la cual los correos suplantaban a diversos proveedores de telecomunicaciones en Ucrania. Y en esta campaña también cabe destacar que se distribuía un malware de tipo RAT, en este caso Warzone RAT, que es un malware de tipo commodity malware que puede ser adquirido fácilmente en foros underground y que no constituye un malware altamente sofisticado o diseñado por un grupo tipo nation state. También dentro de la actividad de grupos nation state tenemos que hablar, debido al gran volumen de ataques que se han detectado, de los ataques de tipo data wiper, es decir, usando malware de tipo wiper. Este tipo de malware está dirigido a la eliminación o corrupción de datos e información almacenada en las máquinas de las víctimas o incluso a la inutilización de la propia máquina infectada. Hemos querido en ese timeline resumir un poco algunos de estos ataques de data wiping detectados durante
los últimos meses en el contexto del ciberconflicto. Para empezar, podemos destacar un ataque detectado el 14 de enero, dirigido a organizaciones ucranianas y que afectó a más de 70 sitios web gubernamentales de Ucrania, en el que se distribuía un malware identificado como WhisperKey. Además, cabe destacar que este ataque fue un ataque de falsa bandera, en el que el malware se hacía pasar por un ransomware, cuando en realidad era un wiper, y dejaba ciertas pistas que querían simular que había sido perpetrado por actores opositores ucranianos. El 23 de febrero, unas horas antes de la invasión rusa de Ucrania, se detecta un nuevo ataque de wiper, en este caso que desplegaba un wiper identificado como Hermetic Wiper, en organizaciones ucranianas. Este ataque, que fue atribuido a un grupo de tipo nation state ruso, además se observó en el análisis posterior de la muestra que había sido preparado y planificado al menos 2 meses antes de la ejecución del ataque. El 24 de febrero tenemos dos ataques de wiper, uno en el que se observa la ejecución del malware tipo wiper Acid Rain, afectando a una compañía de provisión de telecomunicaciones, que afectó no solamente a Ucrania, sino también a varios países europeos, y fue atribuido a la APT Sanguine, de la que hemos hablado anteriormente. Y por otro lado, el ataque con Isaac Wiper, que afectó a organizaciones gubernamentales ucranianas y que también había sido preparado con antelación a su ejecución. Durante el mes de marzo se detectan otros 2 ataques de wiper adicionales, uno con KD Wiper, un wiper que no había sido identificado hasta el momento del ataque. Además, en este caso se observó que fue desplegado vía GPO, vía Group Policy Object, lo que podría indicar que los actores tenían acceso previo a la red de las víctimas. Y otro ataque de wiper el día 17 de marzo, en el que se distribuía el malware Double Zero. Y finalmente, en el mes de abril, se detecta un nuevo ataque de la APT rusa Sanguine. En este caso, se distribuyen 2 tipos de malware. Por un lado, Industroyer 2, que es un malware dirigido a cesar la actividad de la infraestructura energética de Ucrania. Es un malware dirigido a sistemas de control industrial. Y por otro lado, KD Wiper, que ya hemos hablado en un ataque anterior, que tenía por objetivo borrar el rastro de Industroyer 2. En cuanto a los grupos cibercriminales, bueno, aquí hablamos tanto de grupos como de actores. La mayoría de ellos decidió tomar una posición neutral en el conflicto, pero algunos sí que se pronunciaron y utilizaron el conflicto como cebo con el fin de obtener beneficio económico. En ese sentido, esos grupos y actores empezaron a vender datos de bases de datos, accesos remotos y otro tipo de información de interés en este conflicto. También algunos empezaron a recopilar y revender bases de datos antiguas con el fin de obtener beneficio económico para así ayudar a los actores que buscan ese tipo de información. Desde Deloitte CTI también detectamos un creciente interés en bases de datos y accesos a compañías occidentales. Así, por ejemplo, aquí tenemos un actor que busca comprar acceso remoto a compañías en Ucrania y en los países de la OTAN que apoyan a Ucrania. Por otra parte, la guerra ha dado lugar a la aparición de nuevos servicios del underground con el fin de evadir reclutamiento. Esos servicios lo que hacen es ofrecen a los hombres de edad militar, tanto en Ucrania como en Rusia, métodos para evadir el reclutamiento militar. Por otra parte, como ha comentado mi compañera, ha habido muchas campañas por parte de los actores patrocinados por el Estado, y eso es principalmente con motivación geopolítica, con motivación política. Pero también se han detectado campañas, tanto de phishing como de malware, cuyo objetivo es la obtención de beneficio económico. Así tenemos una campaña de Hive, del grupo Hive 0117, que desplegó el Remote Access Tool, un RAT, llamado Dark Watchman, en las redes de empresas en Lituania, Estonia y en Rusia.
Otro Remote Access Tool detectado estaba alojado en las páginas web que ofrecían información sobre la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania en alemán, en las páginas alemanas, con el fin de infectar a usuarios alemanes. Y por último, también se ha detectado numerosas campañas de suplantación de instituciones humanitarias con el fin de solicitar donaciones para Ucrania y así robar la cantidad donada. Aquí también es importante hablar sobre la reacción de la comunidad clandestina. La mayoría de los foros rusos decidieron mantener una posición neutral del conflicto y además algunos prohibieron todo tipo de discusiones políticas relacionadas con ese conflicto, lo cual no es nada sorprendente ya que en los foros rusos como norma general no se admite ningún tipo de contenido relacionado con los países de la antigua Unión Soviética. Pero otros foros sí que se pronunciaron, como por ejemplo Reddit Forums, que condenó las acciones de Rusia y además amenazó con banear a todos los usuarios que se conecten desde las IPs rusas. Y para cerrar esta sección, queremos hablar un poco de cuál ha sido el papel o el rol del ransomware dentro del conflicto. El ransomware, que es un malware cuyo objetivo es cifrar archivos o el sistema de las máquinas infectadas, tiene un objetivo económico, que es la obtención del rescate que se solicita a la víctima a cambio de la clave de descifrado. Por lo tanto, a priori, tendría un rol menor en un conflicto o en unos ataques en los que estamos diciendo que la motivación es principalmente ideológica o política. Sin embargo, ha habido varios eventos o varios sucesos de importancia relacionados con el ecosistema de ransomware. Y tenemos que hablar de Conti, que hasta hace poco era uno de los grupos y ha sido uno de los grupos más importantes dentro del ecosistema de ransomware y de ransomware de doble extorsión, que hace unos meses cerró su actividad tras unos ataques a gran escala contra Costa Rica y Perú. Y Conti es relevante como grupo de ransomware dentro del conflicto porque decidió en febrero, el 25 de febrero, decidió posicionarse en el conflicto. Cosa que también, como ha mencionado mi compañera, no suelen hacer los actores rusos o de origen ruso o dentro del ecosistema de ransomware, de cibercriminales rusos. El grupo mostró su apoyo total a Rusia en el conflicto, incluso afirmó que tomaría represalias contra cualquier grupo o actor que atacase a Rusia. Aunque posteriormente modificó la publicación en la que afirmaba su apoyo a Rusia, las declaraciones del grupo provocaron que uno de los miembros, que era presuntamente de origen ucraniano y que se mostraba opuesto a este posicionamiento de Conti, decidiera filtrar la información interna del grupo, incluyendo chats, conversaciones, información de los miembros y el código fuente del ransomware Conti. Este actor fue identificado como ContiLeaks y filtró toda esta información a través de Twitter. Esto es relevante porque el código fuente del ransomware Conti fue utilizado por otros grupos, en este caso un grupo de tipo hacktivista pro-ucraniano que había estado llevando a cabo actividad contra Rusia, llevó a este grupo a coger el código fuente, modificarlo y usarlo para llevar a cabo ataques de ransomware exclusivamente contra organizaciones rusas. Y el rescate obtenido de estos ataques sería donado a Ucrania de forma humanitaria. Esto es relevante porque los grupos de ransomware, el ecosistema de ransomware, es muy poco frecuente observar ataques contra organizaciones o compañías rusas. Y algunos grupos, incluido Conti, prohíben explícitamente llevar a cabo ataques contra organizaciones rusas. Entonces es relevante el hecho de que su propio código fuente fuese filtrado y utilizado por grupos pro-ucranianos para atacar a empresas y organizaciones rusas. Y ya para terminar, también queríamos hablar de otra familia de ransomware que ha aparecido durante los últimos meses, identificada como Azov Ransomware, que hace referencia al batallón de Azov del ejército ucraniano. Este ransomware ha sido inicialmente detectado como parte de un malware llamado SmokeLoader, que distribuye distintos tipos y familias de malware, y ha sido distribuido a través de versiones craqueadas de software aparentemente legítimo. Aunque en su nombre y en parte de su forma de ejecución parece ser un malware de tipo ransomware, en realidad se trata de un wiper, como los que mencionábamos anteriormente.
porque a pesar de dejar una nota de rescate, lo cual es una técnica utilizada normalmente en los ataques de ransomware, en la nota no se hace referencia ni al importe, ni a la fecha para pagar el rescate, ni tampoco se facilita ningún modo de comunicación ni de contacto para negociar con los atacantes el pago del rescate. En la nota de rescate que vemos en la diapositiva se observan diversas referencias al conflicto. Incluso los atacantes parecen indicar que estarían a favor de Ucrania, ya que hacen menciones a la necesidad de ayudar a Ucrania y la necesidad de detener la guerra, pero sin embargo investigadores de inteligencia y la investigación de algunos ataques de este ransomware parece indicar lo contrario, ya que se han detectado ataques usando Azov Ransomware contra organizaciones ucranianas, lo cual no cuadra con su posicionamiento, y además en la nota de rescate, al final, los atacantes incluyen un mensaje de Taiwán es China, lo cual es otro conflicto que ha estado también asaltado en algunos momentos durante los últimos meses, pero que es una posición contraria a la que tiene la mayor parte de la comunidad internacional que apoya a Ucrania. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, parece más bien que podría tratarse de algún grupo o de origen ruso o prorruso, cuyo objetivo es simplemente provocar disrupción de actividad en sus víctimas y no obtener un beneficio económico de ellas. Y por último, unas conclusiones relacionadas con este ciberconflicto. Por una parte, los actores y los grupos involucrados en este conflicto se espera que sigan llevando a cabo ataques conforme el conflicto evoluciona. Mientras los actores prorrusos se espera que sigan atacando a Ucrania y a países que apoyan a Ucrania, los actores proucranianos seguirán atacando a Rusia principalmente. Los objetivos de ambos bandos seguirán siendo el sector gubernamental, las infraestructuras críticas sobre todo como energética, la financiera, militar y entre otras. Por otra parte, se ha observado que la actividad de los actores prorrusos se intensifica con eventos geopolíticos desfavorables para Rusia y esa tendencia se espera que continúe en el futuro. Y en cuanto a los grupos activistas, estos grupos se espera que sigan distribuyendo desinformación utilizando sus canales de Telegram y fake news con el fin de influir en la opinión pública. Y en cuanto a los actores patrocinados por el Estado o los nation states, se espera que sigan llevando a cabo sus ataques más destructivos y con el objetivo de obtener inteligencia para Rusia, sobre todo. Y hasta aquí nuestra presentación de hoy. Muchas gracias a todos y para cualquier duda o pregunta que os haya podido surgir durante esta presentación, esta sesión, estamos aquí para responder.